Muy bien, buenas tardes. Acá estamos en un ciclo especial de notables a través de diferentes medios. Por ejemplo, www.estatica.ar internet. En YouTube, Estática TV Ayacucho, con frecuencia modulada estereofónica 105.1 MHz. En las redes sociales, Instagram, FM Estática, Facebook Estática FM. Contactos del canal, correo electrónico estáticafm@ulup.com. Celular 2494 55 26 88. Código postal 7150 Ayacucho. Notables, un programa radial llevado a la televisión ayacuchense para que usted conozca a nuestros notables de la región y del mundo, para que esta red sea fructífera para nuestra sociedad y el futuro de nuestros jóvenes. Estamos saliendo en vivo por televisión y en duple por FM Estática 105.1 y en internet, como dijimos, por estática.ar. Como siempre, tenemos un entrevistado, gente muy conocida. En esta ocasión se trata de Mario Raúl Andraca Rivera, nacido el 20 de agosto de 1952. A los 9 años comienza a trabajar como repartidor de diarios en el Coloso de Trovato, antiguo comercio muy conocido. A los 14 años comenzó a trabajar en Ganaderos de Ayacucho hasta que cerró esta casa consignataria. Cursó hasta 6º grado, luego sigue estudiando y siempre como autodidacta, llegando a escalar muchas posiciones en este sentido de la educación. A los 16 años empezó a trabajar como disjockey en Suda, Esquiros y Cosa Nostra. A los 19 años se va a hacer el servicio militar. A los 21 comienza a trabajar en un taller de electrónica en el área comunicaciones. Luego, en el año 1966, comienza su carrera de radioaficionado con la particularidad de LU8 DPM, es decir, Delta Papa Mike, como dice, radioaficionado. En 1968, como segundo operador con licencia también, como dijimos, DPM. En 1988 se va a trabajar Estados Unidos. En marzo del 78 comienza a trabajar como docente en la Escuela Técnica número 1 de Ayacucho. Ahora productor rural, vive en el campo, cerca de nuestra ciudad, a unos 70 kilómetros más o menos rumbo a Rauch. Así que nació y vivió gran parte de su vida en la ciudad, pero su acento tiene influencias de tierra adentro, prácticamente en su habla, forma de vivir y sentir la vida, que tiene un marcado aire de campo, que nos enorgullece a nosotros los que somos, que venimos de allá. Alejandro Cosi lo define como un tipo muy amiguero, domina 2 idiomas, español e inglés. Maestro de electrónica y electricidad en la Escuela Técnica de Ayacucho, Juan Labat, durante 33 años. Hombre leído y amante de todo lo que sea. Con Mabel y papás de 4 chicos, como si fuera poco, excelentes anfitriones. Posee un pequeño establecimiento, como ya dijimos. El 4 de abril de 1972 recibió su actual indicativo de radioaficionado LU8 DPM. Estas son algunas de las tantas partes que definen a nuestro entrevistado de hoy, Mario Andraca, al cual muchos conocerán y muchos van a conocer a través de este medio. Así que, Alberto, a tu disposición. Atentamente escuchaba esta síntesis de la trayectoria de Mario, a quien le vamos a dar la bienvenida y la palabra para iniciar este ida y vuelta. Pero primero, tal vez es necesario poner en contexto el porqué de este programa especial de hoy. Nicolás D'Amico está inaugurando con esta entrevista que estamos realizando su primer puesta en el aire desde el estudio del canal, donde también está la radio, todo construido por él, y veo que Mario siente una enorme satisfacción porque fue un alumno de electrónica en la Escuela Técnica en la época que fue profesor.
y que nos posibilitó en una primera reunión cuando nos juntamos para desarrollar un poco esta idea que veníamos teniendo con un grupo de amigos. Nico estuvo presente porque fue invitado y ofreció su radio. Inmediatamente dijo: yo pongo a disposición mi radio. Y Horacio Taborda dijo: hay que hacer un programa. Y lo venimos haciendo a través de la radio, pero hoy estamos haciendo desde el estudio del canal el programa a través de la televisión también. ¿Y cuál era la idea? La idea era encontrar la gente que desde la región, oriundos de la región o que vinieron de muy pequeños a la región Mar y Sierras, para definirla, gente que ha hecho cosas importantes en su vida o que está haciendo cosas importantes porque todavía está en actividad y es joven, artistas, deportistas, científicos, gente de la vida común, personas con inteligencia práctica, y que todos ellos, a través de empezar a detectarlos, tengan el reconocimiento que merece desde nosotros, ponerlos en visibilidad, pero algo mucho más importante que va a ir cobrando dimensión a través del tiempo, que entre todos ellos empiecen a conocer y empiecen a volcar todo ese enorme capital de conocimiento científico, de vida, capital social, capital humano, y que ese vuelco impregne a la región con más contenido, dándole más ritmo en el crecimiento, de mejor calidad, y como siempre decimos, un punto central hoy, mejorar la sustentabilidad social de nuestra región. Gracias a esta posibilidad, hoy, Mario, estamos con vos y te damos la bienvenida y vamos a hacer, como siempre hacemos, una charla muy sincera, franca, transparente, con la posibilidad de que la audiencia, que a quien va dirigido esto, pueda llamar, comunicarse, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sugerir modificaciones, aportes, lo que sea. Esto es una construcción colectiva. Mario, bienvenido esta tarde en Ayacucho para que te conozca la región Mar y Sierras, o te reconozca, mejor dicho. Bueno, las muy buenas tardes. Muchas gracias a Nico. Acerca un poco el micrófono. El artífice de esto, y a ustedes que obviamente le han puesto la impronta para que se pueda de alguna forma dejar registro de algunos hechos que pasan desapercibidos para muchos. Aunque nos conocemos todos, hay cosas que del resto de los vecinos y muchas otras que no conocen. Pero sobre todo creo que el dejar la posibilidad de que se imite a aquel que ha hecho algo bueno en su vida y se tomen algunos ejemplos y se critiquen y se dejen de lado las acciones o hechos malos que podamos haber hecho, ¿no? Todos somos seres humanos y todos podemos haber hecho algo bueno y algo malo, ¿no? Está dentro de la Exactamente. Esencia del ser humano. Es una realidad y es lo que invita a la superación, el poder revisar lo que uno en la vida ha hecho, en la actividad que sea y en la propia intimidad incluso, ¿no es cierto? Porque el hombre se compone en definitiva a través del recorrido de su actividad familiar, su actividad íntima, profesional, de trabajo, de amigos. O sea, empiezan a aparecer múltiples facetas cuando uno aparece. Ahora, interesante, Mario, sí, comenzar desde el principio, o sea, cuando uno nace y empezar a recorrer todo ese camino y conocer todo eso tuyo. Sí, cómo no. ¿Vos nacés dónde? Yo nazco en Ayacucho, en la calle Rivadavia 528, con la vieja numeración, que después pasó a ser 1154. O sea, Rivadavia 1154, una casona antigua, que ahí vivía mi abuela con mis tías y mis padres eventualmente, y en esas épocas las familias que no tenían muchos recursos, los partos eran en la casa, ¿no? Exactamente.
La partera fue la señora de Peterson, la abuela de Huguito Velacín, Claro. que era una de las pocas parteras que había en Ayacucho. Mario, Yo nací y me crié ahí, claro, con mi abuela y con mis tías. Año 52. 52, sí señor. 20 de agosto del 52. 52. La familia originaria, digamos, materna y paterna, Sí. actividades que desarrollaban. Por parte de mi padre eran actividades que tenían que ver con la ruralidad, porque los padres de él tenían un campo en la zona de la Florida, entre la Florida y la Barrancosa, campo de la familia Andraca Artola y después de la familia Andraca Sestona, porque mi abuela quedó viuda y se volvió a casar con Sestona, Juan Sestona. Todos vascos, ¿eh? Todos vascos, sí, todos vascos. Por el lado paterno es 100% vasco y por el lado materno, familia italiana de la Lombardía, de Como. El pueblito se llama Pianello dell'Ario, está en las orillas del lago di Como, en Lombardía, Italia. Vinieron en 1884 y hicieron la casa que está en la rotonda de Miggins y 50. La casa que está que es de sobre la ruta, familia Precioso, con una galería abierta. Exactamente. Claro. Cruzando Qué la ruta. notable. Bueno, esa casa la construyeron mis bisabuelos lombardos, que venían del mismo pueblo, pero se casaron acá en Argentina. Y después en esa quinta, porque era una quinta, no era una chacra, era una quinta de 5 hectáreas, tenían frutales, viñedos, se producía de todo. Claro. Se producía todo lo que era necesario para la supervivencia de la familia. Criaron 11 hijos con 5 hectáreas y por supuesto que los hijos, a medida que iban creciendo, empezaron a trabajar afuera también, pero siempre ligado con la actividad rural, agrícola, y de hacer tambo, de hacer queso, de tener abejas, de hacer vinos. Y eran épocas, Mario, donde las familias vivían, muchas veces compartían el lugar de los abuelos, la casa de los abuelos, Sí, los padres. Era una mini comunidad donde vivían tíos, los nuevos chicos que nacían. Era una Argentina distinta. Los pueblos, si bien ya tenían su trayectoria, estaban en pleno desarrollo, en plena evolución. Y todavía no había vivienda para todos. No, claro. Entonces ellos venían con el conocimiento de hacer ladrillos. Claro. Claro. Pero nunca tuvieron horno de ladrillos, como el resto de los italianos que vinieron y se instalaron ahí en esa zona. La mayoría tenían hornos de ladrillos, pero ellos eran defensores del medio ambiente y nunca quisieron hacer más que su casa. Hicieron su casa, solamente. Lo que ustedes ven ahora es lo que hicieron ellos, que todavía está en pie. Todavía está en pie. Y me falta la parte paterna de mi madre, que es Jesús Leopoldo Rivera, por eso mi apellido es Rivera, y Gonzalo, que vino de Asturias, de Cangas de Onís, a los 14 años, como polizonte. 14 años. 14 años. Solo. Qué barro, como polizonte en un barco. Llegó deshidratado a Buenos Aires porque venía en la caldera. Y cuando llega le roban todas sus pertenencias, que no era más que un atado con las ropas y el documento. No traía nada. Un mono. Le roban el mono, exacto. Y a él lo internan en el hospital que había en el lugar donde hacían la cuarentena, pues llegó inconsciente, le roban lo poco que tenía y él vivió se casó, quedó viudo y se casó después con mi abuela, sin hijos, ¿no? Se casa con mi abuela. Él vivió toda su vida entre Ayacucho y Tandil trabajando y nunca tuvo documentos. Claro. Nunca tuvo documentos. Tuvo comercio, tuvo cuenta en los bancos, compró casa, compró auto, tenía chequera del banco y nunca tuvo documentos. Nunca.
Qué notable. Qué Argentina, ¿no? Claro, Había sí, una seguro. provincia, Sí, seguro. confianza. Yo me imagino que va al banco a abrir una cuenta y le dice, ¿cómo se llama usted? Claro. Jesús. Claro, Y ya está. claro. Cuando él fallece, después de muchos años, mi abuela queda viuda muy joven y siguió trabajando de costurera, ¿no? Porque el aporte lo hacía Jesús, que era mozo. Fue el primer mozo de la confitería Buen Gusto y uno de los primeros mozos del Club Social, donde hoy es la Casa de España. Claro. Era un personaje muy particular, aunque yo no lo conocí, porque había sido educado en escuela de curas, o sea que tenía buenos modales, educación, sabía de manejar algunas cuestiones que tenían que ver con la gastronomía y demás, ¿no? Y a partir de que él muere, mi abuela con mis tías son los que nos mantienen y nos crían y nos Claro. educan a nosotros, ¿no? Claro. Mi hermano Alberto, que es más o menos de tu edad, y a mí. Cuando sale en el año 2000 y algo la posibilidad de hacer ciudadanías españolas, empezamos a buscar los documentos del abuelo. Y como no existían, recurrir a España, a la buena voluntad de las iglesias y los registros civiles que tienen los ayuntamientos, ¿no? Que eran donde lo registraban, ¿no? Y lo encontramos con una picardía. Él siempre había mentido su edad, porque como era mayor que mi abuela y era español, ya el ser español no le caía bien a los italianos. Había una cierta rivalidad. Claro, sí. Entonces el abuelo Jesús tenía muchas en contra, era español, era viudo y era mayor que mi abuela. Entonces él se saca unos años, nunca Claro. no se hubiera enterado nadie Claro. si no vamos Claro. a buscar los papeles. En realidad pues se había sacado 4 años, ¿no? Pero eso nos dio a nosotros el trabajo. Claro. Se complicó. Sí, Para claro, buscarlo. buscarlo porque, y la buena voluntad de un personal del ayuntamiento en ir para atrás como cosa. Sí, Porque estaban todos sus hermanos, todos, claro, que eran 7, 8 hermanos, Claro. estaban todos, y el único que estaba era él. claro. Claro, había cometido una picardía ahí con... Qué cosa interesante. Mario, y bueno, nacés, Sí. empezás a jugar en el lugar, En el barrio, seguramente, en el barrio, con tus amigos. ¿Sí? Carlito Nombralo, recorré, Sí, los chicos. Carlito Otero Carlitos era un año menor que yo, creo. Y los Cigán de enfrente, Claro. los hermanos de Pepe. Claro, Pepe, que acá, por acá. Después vamos a tener un... Otero eran varios hermanos, pero el que más afinidad teníamos por edad era con Carlitos, ¿no? claro. Y bueno, Teresita y Ricardo Estela, que tenían la abuela al lado, Claro, Peca Iturralde, Ah, claro. Casenave, perdón, sí, sí, sí. era la abuela de ellos, entonces tenía Sí. mucho contacto con ellos, con Juan Iturralde, que vive en el sur. Ya con Martín un poco menos, porque nos hicimos amigos de grandes con Martín, por diferencia de edad también, Claro. ¿no? Con Carlito escribimos en la vereda de la casa de la abuela Andraca y Otero. Y en la vereda de él escribimos Otero, en la piedra, ¿eh? Sí, ustedes. Fierro y él Picapedreros. está hoy, vas y lo ves. Qué Pasás por la bueno. vereda y lo ves. Ahí bien, Qué bueno. testimonio. Sabés que teníamos 6, 7 años, ¿no? Claro, No más. claro. Mirá qué Pero yo no La trabajaba. fantasía del Trabajaba. chico. O sea que tenía Qué 6, 7 inquietud. años. Claro. Y Mario, Sí. ¿qué actividades como chicos hacían? ¿A qué jugaban? Y bueno, la pelota, por supuesto, Claro. carritos rulemanes, Claro, que los hacíamos nosotros, las escondidas, o la rayuela, la bolita, es decir, los juegos típicos de chicos de esa época que los practicábamos todos, ¿no? claro. Tenían muy cerca la Plaza Municipal de Deportes.
el Sí, Cicle Club. el Cicle Club, pero el Cicle Club en esa época funcionaba distinto, no era tan abierto y Claro. estaba más dedicado a la actividad deportiva. Era un velódromo de motos, Claro, era un óvalo. sí, se corrían cuciolos ahí. Cuciolos, exactamente. Cuciolos y bicicletas, claro. Así que nosotros no teníamos mucho acceso a esa plaza. Claro. Sí a la otra plaza que está en Mitre y Míguez, que era una pequeña placita de juegos, que todavía está. Claro, Paul Harris. Que Ah, claro. Claro. ese Claro. pedacito Sí, existía, sí, sí, claro. sí. Quedó ahí medio Sí, sí. ese huequito. Tenía juegos infantiles y fijos y íbamos eventualmente a jugar ahí, que estaba a 2 cuadras, ¿no? Estaba una cuadra y media, 2. Muy bien, te toca ir a la escuela. Sí. ¿Hiciste jardín? No, No. ¿Hiciste el primario dónde, Mario? la escuela número 1, que en esa época eran 7 años, pero con sexto. O sea, Exactamente, primero claro. inferior, primero superior, segundo, Claro. sexto. Y con maestras de excelencia. Claro. Es tu madre. Sí, sí, me imaginé. Con tu Claro. madre, claro, sí, Claro. sí. Tu madre fue primero superior, si mal no recuerdo. Sí, señor. Primero superior. Sí, señor. Y bueno, Maya, la señora Maya, ella era otra Pérez, persona. Pérez. Pérez Sí, Maya. Claro. Que sí. Dilce el piano. Claro. Sí, la sí. señora de Lezama. Sí. Mahuito. Señora Lezama, Exactamente. la Mahuito Claro. Lezama, la señora de el dentista que no está más acá, la familia se fue hace muchos años. San Giorgio. San Giorgio. Ah, sí. Exactamente. Chicha Echeverri. Severri. Ah, estuvo Chicha también, claro. Chicha Severri. ¿Cómo se...? Fue la única. Yo tuve un solo aplazo en toda mi carrera. Y me lo puso Chicha Severri para que yo reflexionara. Sí, el único. Y se lo agradezco. Claro. Porque me puse las pilas. Claro, Yo era claro. vago. Claro. Era vago porque Sí. me gustaba la calle. Claro. Inteligente, por Seguro. supuesto. Sí. Pero más que nada. Claro, y entonces no, para que pudieras... Sí, y me lo dijo, ¿no? Evaluar y, eso. Y esas cosas tienen un valor tremendo, ¿no? O sea, eso es lo que de pronto los jóvenes no entienden, que los castigos no deben ser para mal, sino que son para bien. Seguro. Sí, sí. Y ese fue un castigo Sí. muy bien puesto y nunca más, ¿no? La señora Santangelo fue la última maestra que tuvimos en sexto. Claro. Mario, ¿y vos antes de terminar el colegio ya empezaste a trabajar? Sí, en tercer grado, yo tenía 9 años, me enteré que Juan Trovato, del Coloso, necesitaba repartidores de diarios, así que me fui a ofrecer. Mario, Y en es principio me llamativo, dijo ¿eh? que no. Es llamativo porque, No, todos mis compañeros claro. trabajaban. Ah, ¿trabajaban los chicos? Sí, sí. Mirá vos. Sí, el único, sí, eran todos, casi todos, Sí. los varones. Sí, sí, Era muy sí. común, el que no limpiaba piezas en un taller, barría. Sí, sí, sí. tal Repartía cosa, diario, repartía cantidad de diario. repartidores, sí. Bueno, o sea, no era una cosa extraña que las familias de pocos recursos, los chicos trabajaran. Sí, seguro. No era Sí. extraño. Los Y no varones. callejearan. Claro, era una Y no especie, Era un poco eso. especie de... Es decir, en realidad yo empecé antes, al lado de casa había un taller que construía baterías y acumuladores que era Juan Carbone, Sí. Juancito Carbone. Juancito, sí. Estaba en Rivadavia, al lado de mi casa. Claro. Entonces, Juancito me ofreció, anterior al reparto de diarios, si no le barría el taller cuando ellos terminaban de trabajar. Y sí, y el sueldo era, me pagaba la entrada al cine. Sueldo Qué- especial. Me pagaba la entrada al cine el sábado, domingo, el día que yo quisiera. Y yo le barría el taller, pero no solamente le barría el taller, porque a mí me gustaba. Claro. Derretía plomo, hacíamos montecitos de plomo Claro. para las baterías, porque era una fábrica integral, Sí, absolutamente artesanal, claro. ¿no?
Así Sí. que eso fue previo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de trabajo, digamos, eso no, ahí no había horario, no había nada. Trabajo Claro. de tener que cumplir horario y de Sí, entrada, pero está no de bien. salida. Claro. Salida no había horario de salida, Claro. porque los trenes llegaban con los diarios a cualquier hora Claro, y tenías que esperarlo y repartirlo, porque al otro día el diario era viejo. claro, claro. Así que veníamos acá a la estación a esperar los trenes y llevamos los paquetes de diarios que llegaban por tren, que eran los diarios de la tarde, y los diarios de la mañana llegaban por ómnibus a la Costera Criolla, Exactamente. que estaba en Irigoyen, y estuvo también en Saespeña en 9 de julio estaba Costera Criolla. Y en algún momento estuvo en Saespeña, entre Los Rosato y la panadería, ahí llegaba un transporte. Sí, señor. Y ahí llegaban los diarios, de la mañana. Después cambiás a otro tipo de actividad cuando tenés 14 años, ganadero de Ayacucho. Claro, porque es decir, ¿No hiciste el secundario? no podía, ¿No podías? No podía. Ajá. No, económicamente no se podía. O sea, Qué curioso que no se arrimó o no buscaste el apoyo de alguna institución, porque ya en esa época había instituciones que podían dar una mano. Bueno, no importa porque vos hiciste escuela de otra forma, autodidacta. ¿Y en qué forma, no? ¿Y en qué forma? Claro. La calle es una Sí, sí, seguro. tremenda escuela. Sí. Tenés que ver qué es lo que vos tomás, ¿viste? Sí. ¿No? Pero es una tremenda escuela. Pues No, te pone un abanico de cosas Sí. adelante y vos elegís. ¿viste? Seguro. ¿No? Sí. Querés ir por el medio, querés ir por la izquierda, querés ir por la derecha, ¿viste? Bueno, ganadero de Ayacucho debe haber sido. Alberto Di Luca, claro, fíjate vos lo que son las cosas. Esta señora de Casenave, que era la madre de un montón de chicas, Sí. de Selfa, Isabel, de Selfa, Isabel, claro. bueno, Carmen de Casanova. Carmen, que era la más chica, Claro. Isabel era mayor, Selfa, y me quedan, Mabel, perdón, era la mayor, casada con Estela. Bueno, una de las hijas estaba casada con Alberto de Luca, hijo del carnicero de Luca. Sí, sí. Iban al lado de mi casa, era casa por medio. Entonces Alberto me conocía a mí de muy chico, siempre teníamos buena onda, me sacaba alguna foto, él era fotógrafo aficionado y me sacaba alguna foto, ¿viste? Sí, me usaba como fotos instantáneas ahí del barrio, ¿viste? ¿No? Entonces cuando yo tenía en claro que repartir diario era una cuestión de tiempo, ¿viste? Sí, sí. Sí. No era lo que yo quería ni para lo que me iba preparando, pero Seguro. bueno, era lo único que había. Claro. Pero en un momento Alberto Di Luca me dice, mira, necesitamos a alguien que nos ayude en el escritorio, un cadete. No sé cuánto ganas acá, pero te pagamos un poquito más y vas a tener un trabajo adentro en la oficina, hacer los mandados, bla, bla, cebar mate. Yo me he encantado de la vida, ¿no? Claro. A tal punto que al poco tiempo Ganaderos era la única comercio de Ayacucho que tenía computadoras. Tenía 2 computadoras NCR, que eran muy elementales. Estamos hablando del año 66. Sí, sí. Y grandes. Y enormes, Enormes, que claro. después fueron a parar al Banco Comercial de Tandil. Ah, cierto. Ah, esa Las era. primeras máquinas computadoras que tuvo el Banco Comercial de Tandil son las 2 computadoras que eran de Ganaderos. Así que Alberto me pone como asistente de él, pero a hacer lo que había que hacer. Claro. El gerente decía, señor Fulques era familiar de Alfonsín. Claro. Alfonsín de Fulque. Sí, sí. Claro. Bueno, era tío Ah, o primo. Estaba ahí. Bueno, el señor Fulques quería tomar mate, decía Mario, me preparaba el mate. Tomaba el mate con agua hirviendo, pues tomaba él solo. Hirviendo. Había que ir al banco, a la oficina de la sociedad rural, a la municipalidad, hacer los mandados que había que hacer. O sea, había que acompañar a alguien al campo porque no sabía Claro. dónde era, venía un comprador de afuera y había que llevarlo al campo
guiarlo y yo lo acompañaba, le abría las tranqueras y bueno, toda esa historia, ¿no? Y en una de esas historias en Ganaderos, un día viene un grupo de compradores al remate de Guillermín, que era uno de los remates de toros más importantes que había en la época. Asistían 1000 personas o más. En avión vienen. Primero van al campo, al Tambillo, que está cerca de la Barrancosa, ahí a una legua de donde tenía el campo mi abuela. Y se olvidan algo en el campo. Y ellos no sabían ir directamente, no había cartografía como hay ahora, GPS, no había nada, ¿no? Entonces, Ismael Guillermín, el gordo Guillermín, El gordo, que era el presidente del directorio de Ganaderos en ese momento, me dice: Mario, acompañá a estos señores que tienen que ir al Tambillo y no saben el camino. Bueno, subimos en un auto, pero no salimos para el Tambillo, salimos para otro lado. ¿Dónde vamos? Al Aeroclub. Y me suben a un avión. Claro. Nunca había andado en Nunca avión. había andado en avión. Yo tenía 15 años, 14, 15 años. Claro. Me suben a un avión para que yo lo guíe por el camino, obviamente. Claro. ¿A dónde era el Tambillo? Así que ahí tuve mi primer vuelo, mi vuelo de bautismo. Yo no sabía lo que era. Claro. En realidad decía: gordo, ¿dónde me fue el...? Decíamos gordo Guillermín. Por supuesto que a él no le decíamos gordo, ¿no? Sí, le sí, decíamos señor Ismael. Sí. Cacho, claro. Sí. Pero nosotros era señor Ismael. Claro. Ajá. Y lo puteaba, yo lo puteaba. Sí. Dice: ¿dónde me mandaste a andar en avión? Así que bueno. Bueno, qué anécdota interesante, sí, sí, esas cosas que ni te las imaginás, ¿no? Bueno, todo eso pasaba en Ganaderos de Ayacucho, una empresa que se crea acá, muy poderosa en un momento, gran desarrollo, muy visionarios sus fundadores, y Guillermín, que presidía el directorio, una persona con un vuelo realmente muy interesante, falleció muy joven, pero y dejó Boni, ejemplos. que fue el señor Boni, que fue el gerente que lo transforma de un pequeño de una pequeña oficina de comercialización de Hacienda a un monstruo regional. Claro, sí. Ganadero de Ayacucho tenía 2 aviones propios que los donó al Aeroclub. Claro. Tenía 14 o 15 vehículos. Claro, sí. Era un monstruo. Tenía sucursales en toda la zona, tenía casillas en el mercado de Liniers. Acá cuando yo fui, que ya estaban en caída, digamos, hasta que se cerró, le decretaron la quiebra, debe haber sido en el año 68, 69 más o menos, que le decretaron la quiebra. Trabajamos 15, 16, 17 personas. Julio Cano trabajaba, yo trabajaba con Julio Cano. La mayoría están, bueno, está María Severio vivo, pero la mayoría han fallecido, ¿no? Yo era muy pibe, por eso. Y Julio también. Era Julio y yo los dos más jóvenes, ¿no? Así que se imaginan de lo que estamos hablando. Vamos a hacer un pequeño espacio. Saludos a Mario desde Tandil, un grande, dice. Estaba esperando la nota Estela, así que ya tenés algunos fans. Estela. Acá hay agradecimiento, lo voy a leer porque dice: en mis comienzos de electrónica dentro del área de telecomunicaciones hubo una persona que me alentó, me dijo que iba a poder seguir adelante cuando la mayoría de mis amigos, gente de mi edad, decía que era imposible, que había que tener dinero o ser de una familia con mucho poder adquisitivo o estar recibido en un colegio de Estados Unidos. Ahí y justo ahí aparece un profesor de una escuela técnica que siempre confió en mí como alumno y que dedicó su tiempo para enseñarme y que además me compartió sus experiencias en esta área.
y que además de enseñarme en la escuela me enseñaba de sus tipos extras y nunca se quejó, siempre me trató excelentemente. Es así que yo con 14 años de edad quería realizar un sueño que hoy fue posible, construir mi propio transmisor de radio en la banda FM comercial. Y que a los 15 años lancé al aire, ese profesor confió en mí, que me formó como alumno, persona que me invitó a seguir estudiando, a no bajar los brazos pese a que todos digan que es imposible. Ese profesor que tuve y sigo teniendo la experiencia de conocer se llama Mario Andraca. Hoy es un amigo junto con Pepe Siganda. Por eso quiero hacerlo público, este reconocimiento a esta persona que se merece toda la gratitud y agradecerle por él 1000 gracias de lo que hoy es Estática. De la gran consideración, Nicolás Nazareno D'Amico, que es el hombre que ha construido la FM y está construido, en este momento ya estamos lanzando, tratando de lanzar al aire este programa de televisión. Muchísimas gracias, Nico, muchísimas gracias y nada. Bueno, él sabe que yo le puse siempre todas las fichas, todas. Bueno, sí. No lo podemos ver a Nico porque justamente está filmando y poniendo en el aire esta transmisión. Está haciendo todo acá. ¿Había algo más, Nico, para Nico es la oveja negra en el buen sentido, ¿no? Era el alumno que esperaba los recreos para sacarse las dudas que le habían quedado durante la clase. Cuando todos se iban, aparecía Nico y me esperaba y me hacía todas las preguntas que... No estamos en el aire, ¿no? De lo que no estaba claro durante la clase y, bueno, durante años. Y yo le decía a los compañeros de Nico que Nico iba a lograr lo que él quería. Claro, seguro. Digamos que podríamos decir que era el Guillermo Vilas de la electrónica, porque le ponía absolutamente toda la garra, todo el empeño, pasión, lograba sus objetivos, y eso no era lo más común y creo que cada vez es menos lo más común, ¿no? Así que yo soy el agradecido de haber ahí tenido tenemos un saludo también. Este viene de lejos. José Luis, un gusto. Y quiero mandar un saludo muy afectuoso a Mario, que por ahí no compartimos la misma edad, pero un tipazo que se crió en mi barrio y una eminencia de las radiofrecuencias. Sobre todo un ser humano espectacular y un pilar de la escuela técnica. Un pilar que no sé si fue tan valorado, pero bueno. Y mandar un afectuoso saludo y espero que andes muy bien, Mario. Te mando un fuerte abrazo y a seguir con las radiofrecuencias, que es lo que siempre te apasionó. Contestarlo y grabado. Bueno, ahí está. Agradecerle a Sibel, está escuchando. Muchas gracias, Pepe. Estaba con la duda si era una conferencia o estaba grabado. Te agradezco muchísimo, Pepe. Siempre recuerdo a tus hermanos y a vos, que como vos bien dijiste, teníamos alguna diferencia de edad, pero nos cruzábamos en algún cascoteo de vecinos, nos cruzábamos frecuentemente. Y tengo el más alto concepto de vos como profesor de la escuela técnica y siempre estuve muy agradecido de que vos estuvieras en la escuela técnica dando la materia que dabas y aportando todo lo que vos aportabas. Así que muy agradecido yo como ex maestro de la escuela técnica de que vos estés o hayas estado en la misma ejerciendo tu profesión. Así que un abrazo enorme y muchas gracias por tu palabra, Pepe. Muy bien. Bueno, José Luis, un gusto que hayas compartido este ratito. Seguimos entonces con el reportaje. Bueno, no? este no es un reportaje, este es una charla de café. Es una entrevista muy especial, ¿no es cierto? Qué interesante, ¿no? Más que todo para los ayacuchenses, que estamos rebobinando, ¿no? Recuerdos. Sí. Mario, para retomar un poquito, sí. Vos tuviste ese trabajo en Ganaderos de Ayacucho. Exacto. ¿Cómo sigue el tema?
Bueno, después de Ganaderos, que cierra la empresa, quiebra, joven, tenía el gusto por la música y tenía algunos amigos que trabajaban de disc-jockey y me fui arrimando a esa tarea. Cuando digo amigos, estoy hablando de Luis Romero y de Jorge Lata Beccarie, Claro. que eran los únicos dos disc-jockey que había en Ayacucho. Claro. En los 68, Claro. 69. Y Luis nos está escuchando porque siempre... Luisito, un abrazo para Luisito. Lata también, pero de arriba, porque Claro. Lata Claro. se tomó un tren antes. Sí. Así que nada, sobre todo Lata fue más que Luis, en el sentido de yo estar más tiempo con Lata en las cabinas aprendiendo. Y bueno, y ya después ese fue un trabajo durante varios años. Trabajé acá en los boliches que había, trabajé en todos. Claro. Y trabajé en Rausch también, porque Reynoso, Rulo, Ajá. que era el dueño de Joie, abrió el primer boliche bailable de Rausch, que se llamaba Karin. Entonces, en el inicio lo llevó a Beccarie, digamos, para hacer la inauguración, la primera semana y todo. Y una vez que estaba la cosa más o menos ordenada, lo dejó a Beccarie acá, que era la plaza principal, digamos, y yo iba a trabajar a Rausch. Así que durante bastante tiempo estuve trabajando en Rausch de disc-jockey, después volví y trabajé acá también. Pero había también otra historia, que había momentos que el disc-jockey podía estar atendiendo las mesas si el mozo estaba ocupado, o la barra, Claro. o trayendo leña para que no se apague la Claro. estufa. O sea, no es que íbamos y nos sentábamos en la cabina, ¿viste? Y teníamos a alguien que nos atendía, no, todo lo contrario, estábamos atentos a una cantidad de cosas. Servicio. Sí. Sí. Mario, Sí. ahora es casual, fíjate lo que te voy a decir. Vas a Ganaderos de Ayacucho y te encontrás con que hay 2 computadoras Sí. y empezás a asistir a la persona que estaba frente a esas Me computadoras. pone a manejar. A usarlas. Sí, sí. Perdón. Sí, Me da las indicaciones mínimas para hacer una tarea que era muy simple, que era pasar cuentas corrientes, claro, con fichas, claro. ¿no? Claro. Se ponía las cuentas corrientes, se tipeaban los movimientos y la computadora imprimía en esas fichas que tenía cada cliente. No había pantallas, eran computadoras sin pantalla, con impresoras sin pantalla. Sí, Después empezás la tarea Sí. vinculada a lo que es la música, sí, con electrónica también, porque Sí. ya ahí tenés que conocer del tema. alguito, sí. Bueno, Empezás a recorrer por una vía que te va llevando. Tal vez esos fueron los inicios, ese botoncito rojo que tocó sin querer, Sí, ese camino. la electrónica me interesó siempre. Siempre. Sí, sí, siempre. Recuerdo que había una publicación que leíamos con mi hermano mayor, que se llamaba Selecciones, pero no la del Reader. No. Era unas selecciones más para estudiantes, no eran las selecciones del Reader Digest, que sí leíamos también, ¿no? Pero había unas selecciones que era para estudiantes y venían proyectos simples. Y en una oportunidad armamos un receptor de radio con mi hermano. Si en realidad él era el que más hacía y yo asistía, Claro, medio como que miraba y asistía, ¿no? claro, Yendo a la escuela, claro. ¿no? O sea que Eran muy chicos. muy chicos, sí. Pero lo que pasa es que en esa época cualquier chico estaba relacionado con herramientas. Sí. Sabía usar las herramientas, algunas herramientas. Y si a vos te interesaba, aprendías a soldar fácilmente, con que te dieran dos o tres instrucciones, vos podés soldar con estaño, eran bastante simples. Claro. Era todo muy rudimentario, lo que nosotros hicimos era apenas un poquito más que una radio galena. Sí, 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 sí. Los inicios de los inicios. Sí. Pero hay un break ahí, que no me lo quiero saltear, porque fue importante también, y que mi primer hobby entre dedicarme a la electrónica o al DJ
y otras cosas fue la fotografía. Alberto Di Luca, como yo les dije, era fotógrafo aficionado y tenía un estudio de fotografía. Entonces, como él había comprado uno nuevo, me dice, y a mí me gustaba la fotografía, ¿no? Me interesaba. Sacaba fotos con una caja cuadrada así que según la posición de la foto la tenías que poner en vertical o en horizontal, ¿no? La cajita. La cajita, ¿no? Yo sacaba fotos con eso. Yo tendría 7, 6, 7, 8 años, 9 años. ¿Sí? Y Alberto entonces me facilita uno de sus laboratorios de fotografía que había dejado de usar y me presta una buena cámara fotográfica, y yo tuve como hobby durante varios años la fotografía. En blanco y negro, pero completa, ¿eh? Sí, sí. O sea, desde construir los rollos, de armar los rollos, porque compramos la película por metro, revelar el negativo y hacer las copias. Muy profesional, ya casi profesional. Para la época te diría que no estaba lejos. Después vino el color, a mí el color no me interesaba en la fotografía. O sea, yo creo que el arte de la fotografía está en el blanco y negro, para mí. Bueno, muchas personas hoy mismo consideran eso. Sí, para mí el arte está en el blanco y negro. El arte está en los claroscuros y eso. Exacto. Cuando empezó el color es como que yo dejé la fotografía y ya me volqué en electrónica. ¿Y qué año era en ese momento? 70 más 70. Sí. Ingresás a la escuela técnica en el 72. 78. 78. Alberto, el tiempo es tirano. Sí. Y Sí. En Mario hay una experiencia extraordinaria como radioaficionado. Claro. Podemos para darle muy buena idea. Yo estaba queriendo ubicarme en el tiempo y no podía. No, está bien. Porque por ahí empieza, ¿no? Sí. Escuela técnica, profesorado de electrónica. En principio electricidad, maestro de taller de electricidad. Electricidad. Después fue mutando, me fui perfeccionando, estuve en electromecánica, Bien. muy poquito en electrónica y lo último en comunicaciones, que era lo que a mí realmente me interesaba, ¿no? Vos ya estabas como radioaficionado. Sí, claro. ¿Eso fue en qué año? Y nos empezás a contar toda esa trayectoria. ¿Cómo, sí, radioaficionado, ¿cómo comenzás con yo eso? empiezo como radioescucha. Que la mayoría de los viejos radioaficionados comenzamos haciendo radioescucha. ¿Por qué? Porque las radios antiguas traían ondas cortas. ¿Y por qué? Porque había mucha gente que escuchaba italianos, franceses, ingleses, claro, escuchaban sus programas en su a idioma, través de ondas cortas en su idioma, ¿no? Claro. Entonces, las antiguas radios eléctricas tenían ondas cortas y dentro de las ondas cortas estaban las frecuencias de radioaficionado. Entonces yo casualmente descubro en una vieja radio enorme de madera, que se me caen las lágrimas de no tenerla ahora, ¿no? Sí. Como reliquia, sea de adorno que sea, ¿no? Empiezo a escuchar conversaciones de gente y averiguo y eran radioaficionados. Y me atrapó eso y me atrapó una película que vi, que no recuerdo el nombre, pero debe haber sido del año 66, 67, más o menos, 68, donde un barco se pierde y lo localizan un radioaficionado con su nieto. Es una de las pocas películas que habla del tema de la radioafición, ¿no? Hay varias, pero esa es una de las. Esa fue la primera, y yo cuando vi eso a la pucha, digo, esto puede ser útil, ¿no? Es decir, el hobby de la radio tiene una particularidad respecto al resto de los hobbies, hasta donde yo sé. Y es un hobby que no es solamente para vos, es para vos y la comunidad. El hobby en general, o el resto de los hobbies, son para vos. Claro, vos juntás estampillas, coleccionás monedas, sí, paquetes de cigarrillo, ¿no? Es para vos. Se lo mostrás a tus amigos y ahí queda. El hobby de la radio no. Aún hoy en día,
que podríamos decir que existen sistemas de comunicaciones súper eficientes, rápidos, cómodos, sencillos, económicos. Viene un hacker. Sí. Viene un terremoto. Fuimos. Pues sabés que cuando veníamos para acá, veníamos charlando con Horacio Taborda. Qué fantástico lo que uno ha percibido así, informándose un poco antes de esta entrevista. Sí. Dos aspectos vamos a resaltar. Primero, se dice que la radioafición a través del tiempo ha generado desarrollos económicos, Sí. ha ayudado a la ingeniería en las emergencias, en las catástrofes, Sí. haciendo su aporte a la salud. Y por otro lado, pareciera que tiene casi similitudes con lo que es hoy las criptomonedas, porque los radioaficionados se comunican entre ellos en forma directa, sin intervención de nadie, Sí. sin fiscalización, más allá de las normas que existen, Exacto. como, Sí, sí. como lógicamente en un mundo organizado tiene que haber. Es un trabajo silencioso, altamente positivo, solidario, muy democrático, muy horizontal. Absolutamente. No nos equivocamos al decir esto, Mario. No, fue la primera red social del mundo. Claro, Sí, la radioafición fue la primera red social del mundo. Después vino la tecnología. claro. Pero la primera red social que hubo en el mundo fue la radioafición. Nosotros, sí, hoy por hoy están todos los medios, ¿no es cierto? Pero vamos a algo reciente, año 88, perdón, 2009 o 2010, el terremoto de Chile. Claro, Terremoto de Chile. Terremoto de Chile, el último, Sí, sí. 2010 debe haber sido, más o menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo dejó sin comunicaciones a todo el país. claro. La única comunicación eran los radioaficionados. Claro. ¿Eso a qué se debe? ¿A la antena, el alcance, No, es el que ánimo, somos autónomos, las ganas claro. de... Somos autónomos. Claro. Ahí está la Absolutamente. Un radioaficionado es absolutamente autónomo. Claro. A mí me das el equipo y el auto y yo salgo al aire. Llegaré más lejos, más cerca, Claro. con la antena que pueda poner. Tengo Claro. el auto por la batería, ¿no? Sí, sí. Para tener Sí, sí, energía sí. eléctrica. Pero no necesito más nada. Sí. Hay algo que vos mencionaste, la localización de esa gente que estaba en emergencia en el barco. Sí. Hay un antes y un después del hundimiento del Titanic. Bueno, la primera información la suelta desde el Titanic el operador de radio, que era de radiotelegrafía. Claro. No existía la radiofonía. Claro. A partir de ahí se hace obligatorio el uso de Sí, claro. las 24 horas radio Eso. en los barcos en forma permanente. Radios y aviones. Y aviones, Y aviones. exactamente. Todos los barcos tienen que tener su equipo de radio y hay frecuencias denominadas de emergencia donde se colocan los barcos o los aviones cuando tienen un problema de emergencia, ¿cierto? Claro. En esa vieja película, que yo lamento no recordar el nombre, sabían que el barco estaba perdido, pero nadie lo podía ubicar por radio hasta que este señor, con su nieto, mostrándole el abuelo al nieto cómo era el hobby, bla, 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 localizan el barco y bueno, y lo salvan. Eso que cuenta esa película de hace 50 años, sigue pasando. Claro. Sigue pasando. Claro. Sí, Porque sí. por algún motivo el satélite no los engancha, Sí, se le rompió sí. la antena. Sí. En cambio, la radiocomunicación por ondas medias y ondas largas es tan simple que cualquiera con muy pocos conocimientos, teniendo el equipo obviamente, Sí, ¿no? sí, sí. Y la energía, Sí. se puede comunicar. Claro. La expedición Atlantis, Claro. el comandante de la expedición Atlantis, Alfredo Barragán. Alfredo Barragán, es radioaficionado. Y él viajó con un equipo de radio, yo comuniqué con él en alguna oportunidad cuando venían viajando. Qué interesante. Hacían comunicados muy cortos porque la energía la tenían provista por paneles solares. Claro. Claro. O sea que hacían lo mínimo, ¿no? Pero fíjate que en una balsa de Sí, sí. madera
Sí. donde no tenían casi el lugar para vivir, ellos tenían su equipo de radio y estaban comunicados, ¿viste? Esa era la conexión con el mundo. Esa era la conexión con el mundo, la- exactamente. Claro. O sea que es tan sencillo para alguien que tiene, no que es un técnico ni un ingeniero, para alguien que tiene conocimientos, volcarse al tema de la radio y poder poner en marcha y comunicarse con alguien, que es por eso la eficiencia del sistema, ¿no? Interesante. ¿Y cómo andamos de tiempo? Tenemos unos minutitos más. Unos minutitos. No iba a preguntar, Sí. en esos contactos que has tenido, Sí. lejanos, ¿cuáles son los que más te acordás? Bueno, de pronto, lejanos, sí, yo he comunicado con todo el mundo. Con todo el mundo. Sí. Son, como entidades radiales hay 340 lugares que se consideran una entidad radial, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Como si fuera un país, Ajá, un país ¿no de es cierto? radio. Por ejemplo, la Argentina es un país, Ajá. las Islas Malvinas es otro país, Ajá, ¿no? Chile es un país, la isla de Pascua es otro país, otro país, claro. la isla Juan Fernández, que pertenece a Chile, Chile. es otro país, ¿no es cierto? Y ahí también hay... Dentro radio. de la radio, ¿no? Ajá, claro. Y bueno, yo he comunicado con todos. De aparte en la radio también hay competencias y hemos participado y hemos ganado Ah, varias veces a nivel mundial, competencias mundiales y a nivel nacional también. Pero como personajes curiosos, he hablado con un personaje que todos lo conocen, que es el Cabo Reyes, de la serie El Zorro. Ah, sí. El Cabo Reyes era radioaficionado. Qué grande. Y tiene una anécdota muy curiosa. Él venía a la compañía del Zorro a hacer las campañas tipo teatro, pueblo por pueblo, y se movían en un ómnibus. Pueblo por pueblo. Sí, 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 sí. Guy William también fue radioaficionado, pero yo nunca comuniqué con él. El Zorro. O sea, el Zorro. Sí, sí, sí. Fue radioaficionado. Me cuenta este señor que está fallecido, el apellido era Diamond y estaba casado con una mexicana. Ya él estaba retirado de la actuación, ¿no? Estaba casado con una mexicana, así que hablaba español perfecto, y me cuenta que en una oportunidad habían ido a hacer temporada a Mar del Plata, por la Ruta 2. Y volvían de Mar del Plata hacia Buenos Aires, iban haciendo pueblo por pueblo, así entrando y saliendo. O sea, él se acuerda de haber pasado y haber visto un cartel, se acordaba, que decía Ayacucho. Ayacucho. Nunca estuvo, pero él se acordaba de haber visto Claro. un cartel que decía Ayacucho. Pasado por la ruta Pero era 2. una cosa muy curiosa, ellos venían en ómnibus, ¿no? Entonces dice que en un momento, estamos hablando del 60, Claro. más o menos 60. Dice que en un momento el ómnibus para, porque alguien le hace señas en la ruta, como se acostumbraba en la época, vos parabas los colectivos y el colectivo paraba, el señor que le hace señas, lo que menos tenía idea que ese era un colectivo de una empresa particular y Claro. que adentro venía el elenco del Zorro, pero el chofer para. Y con todo asombro, eran todos americanos, había mexicanos también, pero la mayoría eran americanos. Él me cuenta que se sube al bus, al micro, un gaucho auténtico. Es decir, Claro. un paisano. Claro. Claro, y Claro. Un paisano para el colectivo porque tenía que... Creía Sí, que era, claro. que era el río que Paraná. era el río Paraná. Y seguro. Claro, lo paró y el chofer paró. Y la sorpresa de todos, claro, yo me hacía La admiración. esta configuración. Si nosotros en esa época hubiéramos ido a Estados Unidos, íbamos en un micro y nos para un cowboy, Sí. Claro. hubiéramos tenido la misma sensación. Claro, seguro. Y hubiera sido normal. Sí, sí, seguro. La gente en el campo se Sí. sigue vistiendo igual. Sí. Igual, hoy En mismo. Estados sí. Unidos, ahora que hace 100 años, y acá igual, la gente del campo se Y sigue vistiendo igual. hasta hubiera sido habitual que subiera con 2 pollos en una bolsa Totalmente. o un cuarto de cordero, Sí, sí, un cordero sí. completo, porque Sí, sí, era lo normal. Se era el trasladaban con transporte lo que rural. tenían. Claro, Exacto. seguro. Pero qué anécdota interesante, Mario. Sí, sí, muy graciosa.
hay algo importante y ya estamos terminando quizás. Hoy tienen una colaboración enorme, por lo que hemos visto, con la incorporación de satélites, ¿no es cierto? Sí, ya de hace unos cuantos años. Sí. Claro. Sí. Y eso mejora enormemente las posibilidades de comunicación. Es otra herramienta dentro de lo que es la radio. Es otra herramienta para comunicar. Claro. Sí. En varias oportunidades, Nico no creo que haya estado, pero en varias oportunidades yo llevaba la última clase de mis alumnos de la escuela técnica, la última clase de cada grupo, íbamos a mi casa a ver la estación de radio y a operar la estación de radio, a mostrarle a los alumnos. ¿Vos fuiste? Bien. Pero en 2 oportunidades comunicamos con la plataforma espacial rusa Mir. Qué va. Interesante. Sí. Qué va. Que es un satélite. Sí. 80 metros. No recuerdo exactamente, creo que era 10 metros, que operaba en 10 metros. Y había el operador era el segundo comandante, Musa Manarov, y él ya sabía cuándo, porque la comunicación por satélite es en línea directa. O sea, el satélite tiene que estar visible con el punto Claro, que quiere claro. comunicar. Entonces él sabía cuando ya veía, cuando él ya me veía a mí, entre comillas, que venían a 40.000 metros de altura, 40 kilómetros de altura, una órbita baja, Claro. y me llamaba, ¿no? Entonces yo le respondía y la comunicación era de unos pocos minutos, porque Claro, mientras circulaba el... mientras él pasaba, ya cuando pasaba, se perdía en el horizonte, se terminaba la comunicación. Mario, A los chicos les volvió loco, pues Es que, ¿cómo que pero, está hablando Mario, con los rusos? Sí, pero es bueno, que esto que vos estás contando ahora, Sí. yo me imagino, si hablamos de adrenalina, Sí. poder medir la adrenalina de todos ustedes cuando se comunicaban en ese momento, Sí, era sí. de ciencia ficción. Sí, claro, claro. Yo la primera vez Y que... estamos hablando de qué año. Y eso debe haber sido 90 más o menos. Estamos hablando ya de muchos años atrás. Más o menos 90. Y como la adrenalina que tendrán nuestros oyentes de escucharnos, ¿no es Por cierto? supuesto, por Tenemos supuesto. pocos minutos. Por acá en el currículum, ¿estuviste en Estados Unidos, vos, residiendo, trabajando? Trabajando. Sí, Sí, fue varias. ¿Qué experiencia o más o menos? Y muy buena. Bueno, Muy buena, sí, Ya. sí. Una experiencia, digamos que te abre la cabeza porque te hace ver un montón de otras cosas. otro mundo, claro. Buenas, regulares y malas, ¿no es cierto? Pero como siempre digo que uno tiene que tomar lo bueno, Claro. o lo tiene que tomar lo positivo, ¿no? Y sí, a lo largo de 10 años... 10 años estuviste. No. Ah, A lo largo de 10 años fui y vine. Fuiste, ibas y venías. Y venía, salía un trabajo y en distintos lugares, ¿no? Yo mayormente estuve en Denver, Colorado. Algún tiempo corto estuve en Houston, Texas. Y bastante tiempo estuve en Seattle, el estado de Washington, que está al lado de Vancouver, la costa oeste de Estados Unidos. Pero viajamos mucho dentro de Estados Unidos. Mucho. En Denver está esta chica de Rivarola, ¿no? ¿Daniela? Ahora sí, Claro, sí. Una chica, sí, hija de Daniela Beto. Rivarola, Hija de... De Beto. de Beto, más chico. Sí, está allá. Sí. Hermosa ciudad. Probablemente Es bióloga. Siempre vuelvo a Denver. Bueno, A pasear, ¿no? Pero vuelvo. cuando vuelvas, le vamos a decir que andás por ahí, así Sí. vas a tomar un café. Siempre los oyentes nos preguntan, ¿no? Sí. Y Analía y Franco, que son de Balcarce, que están escuchando por internet, pregunta qué opinás de la educación hoy en día, vos que has sido profesor. Sí. Eso es la preguntita. Bueno, la educación a partir de los 90 tuvo una caída estrepitosa y la sigue teniendo. O sea, el sistema educativo argentino de escuela pública y gratuita tiene un deterioro absoluto. Cayó de la excelencia de los 60, 50, 60, 70, 80
comenzó a caer en los 90, a mi entender. Yo ya estaba dentro de la educación y lo veía. Bueno, Nico es testigo, nosotros para dar clase teníamos que comprar hasta la tiza, llevar los materiales de casa para dar las clases. O sea, la educación, y sigue cayendo. Qué lamentable, porque Sí, evoluciona totalmente. todo, y eso que es lo más No, elemental. un país no puede crecer si no tiene educación. Claro. Olvidemos, no. La India hace Cierto. 50 años no existía. Claro. Hoy es potencia mundial. ¿Cómo lo lograron? Con educación. Apostaron a la Le educación. pusieron a la educación. China, no sé, el país que se te ocurra que ha evolucionado, Taiwán, Sí, Vietnam, sí. Vietnam, Claro que había sido arrasado. Vietnam, que no quedó nada. Claro. Llevó maestras, y tengo una amiga, la hija de una amiga, trabajando de maestra en Vietnam. Vietnam hizo lo que hizo Sarmiento Claro. en el 1860 o 70 u 80, que trajo las mejores maestras de Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Les enseñó a hablar español en Uruguay, en Tacuarembó. ¿Sabían esa historia ustedes? No, sí, más o La menos, llevó a pero Uruguay, le enseñaron a hablar castellano, y después las introdujo al país, porque si no iba a tener problemas políticos, porque Claro. traía maestras que no sabían hablar. Claro. Bueno, Vietnam es una potencia. Después de lo que fue la guerra y de que no quedó nada, es una potencia. Llevó, ya hace 10 o 15 años, empezó a llevar maestros de Estados Unidos, de Europa, a dar clase. Tengo una amiga, la hija de una amiga, tengo una muy buena amiga en Denver, que es Kenzie. La hija, Molly es mi amiga, la hija es Kenzie. Kenzie estuvo acá en Ayacucho, estuvo en el campo un par de días hace unos años. Está siendo maestra especial en Vietnam. Vietnam. O sea, no sé si soy claro, ¿no? Sí. Es más, Cuando acá le damos, aprobamos por decreto. Sí, y, Yo tuve muchos problemas los últimos años de dar clase, porque el director pretendía que yo aprobara a mis alumnos sin que aprueben, y yo no los aprobaba. claro. Yo los rebotaba. Él tachaba la nota que yo le ponía, y sobre mi nota escribía una nota aprobatoria, cosa que yo jamás hice. Estoy hablando del señor Miglierini. Pero eran órdenes que les daban, Sí, sí. y servilmente las cumplían, y sigue pasando. Claro. Eso no puede ser. Estamos igualando para abajo. O sea, la educación, vergonzosa. el mérito, nada que ver. No se premia, no hay Claro, premio y claro, castigo. claro. O sea, ¿cómo iba yo a aprobar a un chico que a lo mejor ha ido al 50% de las clases, igual que aprobaba al chico que no solamente que había ido a todas las clases o la mayoría de las clases, sino que era un buen estudiante? Claro. No, yo no lo hice. Me mandaba a las preceptoras 40 veces para que yo le cambiara la nota. No, yo no cambiaba la nota. Claro. Nunca cambié la nota. Esto que vos decís, Mario, se ve reflejado en los momentos de crisis emergentes en el mundo, como nos tocó la pandemia. Vos nombrabas India, Corea del Sur, Vietnam, países que muchas veces no nos acordamos que existen, Nos pasaron por arriba. y resulta que tienen un sistema de control de salud voluntario que se destacó, y fueron países que tuvieron la menor cantidad de muertos Sí. en pandemia. Sí, Japón. Bueno, Y- otro nivel. Y cuando hablabas de India, Sí. India, simultáneamente con poner en marcha ese programa de educación Sí. desde abajo fuerte, Sí. hizo un trabajo muy intenso en lo que era nutrición, Sí, claro. con compras y consumos de carnes muy altos, Sí. cosa que habitualmente por sus características no lo tenían. Sí, claro, por cuestiones de religión y demás. Sí, claro. Pero India le apostó a la materia gris, y hoy es uno de los principales Sí, señor. exportadores Sí. de sistemas, Sí, sí. de conocimiento. Exporta Sí, conocimiento. sí, sí. De haber pasado de lo que fueron Sí, sí. las marchas de Mahatma Gandhi Sí, contra sí. los ingleses, y de tener como único recurso la venta de sal, a ser una potencia
tecnológica a nivel mundial. Impresionante. Apuntándole a la educación solamente. Sí, señor. Alberto, resulta que Mario está en el campo y quiere volver temprano antes de que oscurezca. No, es un chiste. No, pero de todas maneras nos corre el reloj. Necesitamos otra hora y pico más para seguir hablando, porque es tan interesante, tiene tanta experiencia y tiene tanta virtud, tanta ternura inclusive en su fondo por pertenecer a estas pampas. Y antes de despedirnos, Mario, vamos a decir algo para la audiencia, que siempre lo decimos. En primer lugar, agradecerte esta entrega, porque en este recorrido vos contaste parte de tu infancia, todo el transcurrir de luchar por la vida desde muy chico, el crecimiento que tuviste y cómo fuiste haciendo ese aporte a través después en una escuela técnica y abrazaste una profesión solidaria, de colaboración, que tiene mucho de tecnología, como es la radioafición, y todo esto yo creo que despierta vocaciones, afirma tendencias de mucha gente que está escuchando, de chicos, de jóvenes, de grandes, que no los conocimos y no los vamos a conocer. En principio, como decimos, oriundos de la región, que estarán recibiendo esto en Mar y Sierras, pero también conectados en el mundo. Sí. Y esto de los vínculos es algo, yo diría, una magia. Esto que hace la radio, la televisión, la tecnología y la radioafición. Sí. Aun cuando hay interrupciones por catástrofes o emergencias en los mecanismos modernos de tecnología. Sí. Aún así, la radioafición sigue teniendo la posibilidad. Nosotros, de todas maneras, siempre podemos estar en radio. Muchos de los alumnos que fueron a casa en la última visita, en la última clase, perdón, que insisto, era en mi casa, son radioaficionados. Claro. De aquí a allá. Claro. Algunos activos, otros no activos. Seguro. Sí. Y por supuesto. Es decir, no se ama lo que no se conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Si a vos nunca te hicieron escuchar música clásica, claro, no te va a gustar la música clásica. Porque no sabe, no la conoce. Nosotros escuchamos música clásica en una vitrola en esa casona de la de la ruta. En los discos de pasta. En los discos de pasta, señor. En una vitrola. Entonces yo soy un amante de la música clásica. Me gusta toda la música, ecléptico total. Todo tipo de música que esté bien interpretada. Pero la música, claro. La música. Música, exacto. Pero tanto un rock de lo más violento, claro, como un violinista tocando. Seguro. A Vivaldi, qué sé yo, o a Bach. Mario, y dos últimas cosas. Sí. Primero, agradecerle nuevamente a Nico, porque esto es gracias a él que lo podemos poner al aire y en visibilidad ahora con el canal. Además, la satisfacción enorme de que fue alumno tuyo, sí, y hoy presentó acá un reconocimiento escrito, sí, que es yo un diría exagerado, pero bueno, quizás no. Dice que se quedó corto. No. Y decirte que además de nuestro agradecimiento en representación de la audiencia y los televidentes que ven esto hoy, con tu aporte, detrás tuyo hay una compañera y una familia, sí, claro, que sirvió de puntal para todo esto en los momentos buenos, sí, y en aquellos que por ahí uno no está en las mejores condiciones, por decirlo de alguna manera, pero siempre empuja, la familia, el sostén, el soporte. Obviamente, en este momento yo estoy acá, pero mi hijo está trabajando en el campo. Seguro. Sebastián está trabajando en el campo. Sí, o sea que sí, la familia siempre está, las chicas están acá, recién fui a ver a 2 o 3. Antes de venir para acá, algunos nietos, viste, que nos vamos multiplicando. Así que un agradecimiento enorme, Mario, y felicitaciones por lo tuyo y lo de tu familia. Horacio. Qué satisfacción para él. Se sentirá orgulloso de que un alumno haya logrado todo esto. Pero no sorprendido. Orgulloso, pero no sorprendido. Y el maestro, el verdadero maestro, conoce todo
hasta lo que va a ser. El maestro o el profesor tiene éxito cuando el alumno lo supera. Qué grande. Claro. Qué grande. Tal Cuando cual. el alumno lo supera, ese es el verdadero éxito del maestro o del profesor. Un lindo homenaje para mañana, que es el Día del Maestro. Exactamente. Bueno, sí. bueno, nos vamos el 15, el jueves que viene. Facundo Urtiviría, médico veterinario, ayacuchense, residente en Azul, lo tendremos por acá. Muy agradecido a los oyentes y a la audiencia y a los televidentes. Muchísimas gracias.